Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los extractos de Los ritos del agua. Quien haya leído la novela ya sabe que es, mucho más que un thriller. Es una construcción complejísima sobre la memoria, el trauma, la venganza. Desde luego. Así que hoy nuestra misión no es solo contar lo que pasa, sino desentrañar el por qué funciona. La pregunta que nos va a guiar es, ¿por qué alguien usaría rituales celtas de hace 3000 años para un asesinato en el siglo XXI? ¿Qué nos dice eso de la mente del asesino? Es que esa es la pregunta clave, porque toda esa parafernalia ritual es el lenguaje de la historia, y para descifrarlo tenemos que empezar por el protagonista, Unai López de Ayala, Kraken. Los extractos nos lo presentan en un momento de vulnerabilidad extrema. Es un especialista brillante en perfiles criminales, pero ha perdido su principal herramienta, la voz. Un disparo, ¿no? Sí, un disparo ya de fado mudo, afásico, y su única forma de comunicarse es tecleando en el móvil. Imagínate la frustración. Eres un investigador de élite. Tu carrera se basa en interrogar, en persuadir, en articular deducciones complejas. Y de repente tu mundo se reduce a la velocidad de tus pulgares. Esa impotencia debe de ser un motor brutal para él. Absolutamente. Y a ese caos profesional se le suma el personal. Su jefa y pareja, Alba, está embarazada, y la paternidad no está del todo clara. Él está como en un limbo, ¿sabes? Desconectado de su propia vida. Y es justo en ese momento, en esa fragilidad máxima, cuando el pasado no es que llame a la puerta, es que la echa abajo. Le llega la noticia de un asesinato. Exacto. Y la víctima no es una desconocida. Es Ana Belén Liaño, su primer amor, a la que en su adolescencia todos llamaban Annabel Lee. Esto lo arrastra de vuelta al trabajo, sí, pero sobre todo lo arrastra a un verano que, como descubriremos, lo definió todo. El caso es personal desde el minuto 1. Vamos a la escena del crimen, porque es toda una declaración de intenciones. El cuerpo de Annabel Lee aparece en un lugar cargado de historia, el túnel de San Adrián. Y no está simplemente tirado. La puesta en escena es meticulosa, teatral y muy, muy extraña. Sí, los detalles son macabros. La víctima está embarazada, y el elemento central, el que lo cambia todo, es un caldero de bronce. No es un objeto cualquiera, ¿verdad? Para nada. Es aquí donde la investigación da un salto cualitativo. Kraken, a través del móvil, contacta con un conocido, el arqueólogo Tasio, y la identificación es inmediata. Es el caldero de Cabárceno, una pieza celta auténtica de la Edad del Bronce, de casi 3000 años. Un momento, ¿un caldero celta de 3000 años? Pero ¿cómo es posible que una pieza de museo acabe en una escena del crimen? ¿La novela explica eso de forma creíble o tenemos que hacer un poco la vista gorda? Bueno, él lo justifica más adelante, sí. Sugiere conexiones con el mercado negro de antigüedades y la propia profesión de algunos personajes, pero lo importante no es tanto el cómo llegó allí, sino el qué significa que esté allí. Claro. Significa que el asesino no es un improvisado. Tiene conocimiento, planificación y acceso a recursos extraordinarios. Esto no es un crimen pasional, es una ejecución. Una ejecución que sigue un guión muy, muy antiguo. Es aquí donde se empieza a hablar del rito de la triple muerte celta. Exacto, y no es un ritual cualquiera. La triple muerte, según algunas interpretaciones, era un castigo para crímenes muy graves contra la comunidad, como la traición. Combinaba 3 formas de morir: por agua, que sería ahogamiento; por aire, ahorcamiento; y por tierra, a golpes. Y la puesta en escena de Annabel Lee sumergida en el agua del caldero. Encaja perfectamente con la primera fase. El asesino no solo está matando, está emitiendo un juicio. Está usando la historia como si fuera su mazo. Vale, para entender un juicio así, tenemos que ir al origen del delito, por llamarlo de alguna forma. Los extractos nos llevan a un campamento de arqueología en Cantabria, en el verano del 92. Ahí es donde se plantaron todas las semillas. Ese flashback es el corazón de la novela. Conocemos a la cuadrilla de Unai de adolescentes, Jota, Asier y Lucho. Y por supuesto, a la enigmática Annabel Lee. Una dibujante de cómics que, según la describe el propio Kraken, caminaba por un universo paralelo. Y sobre todos ellos, orbitando como un sol oscuro, está la figura del director del campamento, Saúl Tobar, un carismático profesor de antropología. Aquí la novela juega con un arquetipo muy potente, el del mentor magnético que en realidad es un monstruo. Es una clase magistral de manipulación.
Saúl no se presenta como una autoridad distante, sino como un salvador. Detecta las debilidades de cada chico y las explota. Claro, para ganarse su lealtad. Exacto. A Jota, que sufre la presión de un padre moribundo que le exige ser arquitecto, le ofrece comprensión. A Asier, con un padre maltratador, le ofrece un refugio, una figura paterna. Se convierte en su confidente, en su guía. Pero es una benevolencia con un lado muy controlador. Se ve sobre todo en cómo trata a su propia hija, Rebeca. Una niña que siempre está ahí, observando en silencio, casi como un fantasma. Hay una tensión palpable, un miedo que no se nombra pero que lo impregna todo. Eso es. Y en medio de esa dinámica de poder surge la extraña relación entre Unai y Annabel Lee. Ella es muy intensa, casi profética, ¿sabes? Está convencida de que están destinados. Él se siente a la vez atraído y abrumado. Ese verano se forjaron lealtades, se crearon secretos. Y sin que ellos lo supieran, se firmaron sentencias de muerte que tardarían 25 años en ejecutarse. Volvamos al presente. La investigación avanza y Kraken está en una posición imposible. Se reincorpora extraoficialmente, pero tiene que ocultar a todo el mundo que conocía a la víctima. Cada paso que da es sobre su propio pasado. Y entonces el terror se multiplica. Aparece una segunda víctima, asesinada siguiendo la segunda fase del ritual celta. Es Jota. Es Jota, uno de los amigos del campamento. Aquí la historia da un vuelco brutal. Ya no es un asesinato aislado que remite al pasado, es una cacería en toda regla. El pasado ha vuelto, literalmente, para matarlos uno a uno. La sensación de pánico para Kraken y sus otros dos amigos, Asier y Luxo, tiene que ser indescriptible. Ya no son investigadores. Son los siguientes en la lista. El círculo se cierra sobre ellos, y la presión hace que los secretos empiecen a salir. Asier confiesa algo increíble. Tenía una cuenta bancaria conjunta con Annabel Lee, una cuenta conjunta. Sí. Ella había ganado millones en la lotería y le había confiado la mitad del dinero. Vaya, de repente aparece un posible móvil, el dinero. Pero... Parece casi demasiado obvio, ¿no? Como una pista falsa. Totalmente. Y justo cuando crees que la trama va de rituales antiguos y secretos de juventud, da un giro de 180 grados y se vuelve increíblemente moderna. Kraken descubre que su móvil ha sido hackeado. Esto es crucial, pensemos en ello. Kraken está mudo. Su teléfono no es solo un aparato, es su voz, es su mente. El hackeo es una violación total. Le deja completamente desnudo, vulnerable. Y aquí entran en juego dos hackers rivales, Golden Girl y Matusalem. No hace falta obsesionarse con los nombres. Lo importante es lo que representan. Son el poder de la información en el mundo digital. Exacto. Y uno de ellos, Matusalem, le da un aviso que lo cambia todo. Le dice que Golden Girl, la hacker que él mismo contrató, no es quien parece, y que está investigando el caso por su cuenta. Y es a través de ella que se destapa el secreto familiar que es la clave de todo el misterio. Se descubre que Golden Girl es la tía de Rebeca Tovar, la hija silenciosa del profesor Saúl, y revela la verdad de lo que pasó después de aquel verano. Rebeca no desapareció ni murió como todos creían. Estaba embarazada en el 93 y su tía se la llevó a Ámsterdam para protegerla de su propio padre, fingiendo su desaparición. Aquí se desmorona por completo la imagen del padre perfecto y mentor. Golden Girl le cuenta a Kraken la verdad. Saúl Tovar era un padre controlador y profundamente abusivo. Y aquí llegamos al núcleo psicológico de la novela. La revelación no es solo quién es la asesina, porque a estas alturas ya todas las sospechas apuntan a Rebeca. Lo verdaderamente fascinante es el cómo y el por qué. Rebeca, tras años de trauma, volvió a España bajo una nueva identidad con un único objetivo: la venganza. Pero no una venganza cualquiera. No. Es una venganza con una poética retorcida y terrible. Ella no quiere solo matar a quienes considera sus verdugos, quiere que mueran dentro del universo simbólico que su padre, el antropólogo, creó y usó para controlarla. Está reclamando esa narrativa y convirtiéndola en un arma. Es una deconstrucción psicológica brutal. Exacto. El arma de Rebeca no es una pistola, es la propia antropología de su padre. Cada asesinato es una lección que ella le devuelve, pervertida y mortal. Claro. Los ritos celtas que él le enseñó, quizá como una forma de control intelectual, ella los transforma en un instrumento de justicia, literal y sangrienta. Asesina a Annabel Lee y a Jota porque, en su mente rota por el trauma, ellos jugaron un papel en la tragedia de aquel verano, ya fuera por acción o por omisión.
El enfrentamiento final es de una tensión máxima. Rebecca secuestra a las dos personas que más le importan a Kraken, su hermano Germán y su pareja embarazada, Alba. La confrontación tiene lugar en el estanque de la Barbacana, otro escenario acuático, cerrando el círculo simbólico. Y en un giro que une lo antiguo con lo moderno, son los hackers Matusalem y Golden Girl quienes unen fuerzas para localizarla. Eso permite que Kraken llegue justo a tiempo. Rebecca es neutralizada y lo confiesa todo. El caso de los ritos del agua queda oficialmente resuelto. Pero la historia de Kraken no ha terminado. Durante el caos, Rebecca ha escondido a Alba en las ruinas del monasterio de Toloño. La búsqueda es una carrera contra el reloj, desesperada. Y cuando la encuentran, está en estado crítico. Su supervivencia y la de la hija de ambos, Deva, se describe casi como un milagro. Y es un final simbólico muy potente. Después de tanta muerte relacionada con el agua, el nacimiento de su hija, cuyo nombre es el de un río, representa una especie de purificación, de renacimiento. Kraken recupera su vida, una familia, y con el tiempo también recuperará la voz. Así que, volviendo a nuestra pregunta del principio, todo encaja. La parafernalia histórica, los ritos celtas, el caldero, no eran una simple cortina de humo. Eran el lenguaje del trauma. Era la única forma que encontró una víctima silenciada durante décadas para gritar su historia, usando las mismas palabras que su abusador le había enseñado. Totalmente. El verdadero análisis que propone la novela es sobre la naturaleza del trauma y cómo éste puede mutar. Las heridas del pasado no se cerraron, supuraron en secreto durante 25 años hasta estallar de la forma más violenta imaginable. La historia nos deja con una reflexión final bastante incómoda sobre la delgada línea que hay entre víctima y verdugo. Rebecca es, sin duda, una víctima de abusos terribles, pero se convierte en una asesina calculadora y despiadada. Y esa es la pregunta que queda flotando, la que te llevas a casa. La novela no ofrece una respuesta fácil, nos obliga a plantearnos algo muy profundo. Cuando el trauma y el conocimiento son las armas que usan contra ti, utilizar esas mismas armas para vengarte, ¿es una forma de justicia o simplemente te convierte en un espejo de tu propio monstruo?